Estamos en el día número 26 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos trabajando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios. En ese día número 26, el tema que vamos a tratar es la Biblia nos ayuda a tener intimidad con el Espíritu Santo. El texto bíblico que vamos a utilizar está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo número 9, que dice: Vosotros no estáis en la carne, sino que en el Espíritu. Si de hecho el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no pertenece a él. De la misma manera que necesitamos crecer en la intimidad y en el conocimiento de Dios y del Hijo de Dios, que es el Señor Jesús, necesitamos también crecer en la relación e intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos también su Santo Espíritu, aquel que es el Consolador, pero muchas veces no tenemos intimidad ni relación con Él. No podemos quedar solamente con comunión a través de la oración, sino que tenemos que buscar conocer la persona del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que habita en nosotros y hace una gran obra en nosotros y por medio de nosotros. Por lo tanto, cuanto más buscamos la intimidad con Él a través de la Biblia, mucho más daremos la libertad para que Él pueda trabajar en nosotros. Podemos entonces observar a través del estudio de la palabra de Dios algunas de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. En primer lugar, es importante reconocer que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro proceso de santificación, o sea, nos ayuda a ser semejantes al Señor Jesús. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, en aquel texto muy conocido sobre los frutos del Espíritu Santo, el autor nos dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. O sea, es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Si usted ya es un creyente en Cristo Jesús, usted ha sido sellado y habitado por el Espíritu Santo de Dios y está entonces caminando en un proceso de santificación. El Espíritu Santo nos da el fruto que, si bien observamos, veremos que es la propia vida del Señor Jesucristo. En segundo lugar, o el segundo beneficio de tener al Espíritu Santo es que Él nos ayuda en la hora en que tenemos que compartir nuestra fe. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 a 5, Pablo habla en respecto a eso, en donde él dice: en mi palabra y en mi predicación no consistieron en lenguaje persuasiva de sabiduría, sino que en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no se fuese puesta en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo aquí está enseñando y enfatizando que el poder por el cual él predicaba el Evangelio era la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios espera que hagamos nuevos discípulos y para eso Él nos da el poder, autoridad, sabiduría, discernimiento a través de su Santo Espíritu. La tercera verdad sobre el Espíritu Santo en nosotros y la tercera área en la cual Él nos ayuda es que Él nos conduce a la verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, cuando el Señor estaba enseñando a sus discípulos sobre su ascensión al cielo y que Él entonces enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, Él dice: cuando pues venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todas las cosas que tenga oído y vos anunciará las cosas que han de venir. En el mundo en que vivimos con tanta maldad, pecado, falta de temor de Dios, necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo para no sernos engañados conforme el mundo. El Señor mismo nos dio la promesa de que su Santo Espíritu nos guiaría a toda la verdad.
El cuarto beneficio de tener el Espíritu Santo es que Él nos ayuda en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Ya hemos aprendido que nuestro propósito es llegar a la plenitud de Cristo, a la medida de la plenitud de Cristo. En ese proceso, el Espíritu Santo es que nos enseña y nos hace recordar todo lo que Jesús ha enseñado. Ele es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre fue prometido por Jesús que el Padre enviaría en el nombre de Jesús y él entonces enseñaría y llevaría a los discípulos a recordar todas las cosas que Jesús había enseñado. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 26. Observe entonces que el Espíritu Santo solamente podrá recordar lo que escuchamos. En otras palabras, si no escuchamos la voz del Señor por intermedio del estudio de la Biblia, ¿cómo es posible que Él nos recordará de lo que no sabemos? El quinto beneficio de tener el Espíritu Santo es que Él nos capacita y nos ayuda para servir al Señor. Cuando estudiamos la Biblia, observamos que el Espíritu Santo distribuye dones espirituales a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que podamos servir los unos a los otros. Esos dones entonces son capacitaciones sobrenatural con el cual debemos servir a la iglesia y al pueblo de Dios. Cada cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene la salvación, tiene al mínimo un don del Espíritu Santo y necesita servir a los demás, servir a Dios con el don que ha recibido. El sexto beneficio de tener el Espíritu Santo es que debemos ser llenos de Él. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 18, que no nos embriaguemos con vino en el cual hay contienda, sino ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Mientras más estudiamos la Biblia, más llegaremos a la posición de dependencia del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Hay muchos mandamientos en la Biblia que exigen un poder sobrenatural y por eso necesitamos siempre estar llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo significa permitir que Él controle nuestras vidas, o sea, que Él conduzca nuestras emociones, decisiones y pensamientos. El estudio y la meditación de la palabra de Dios con la intimidad y el tiempo a solas con Dios nos llevará a una gran madurez espiritual y a una mayor efectividad en el servicio de Dios. Usted puede aprovechar el día de hoy también para dar las gracias a Dios porque el Espíritu Santo habita en su vida. Pida también al Señor que a cada día permita que usted pueda ser llenado del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Pida también al Espíritu Santo que le ayude a estudiar, a meditar, a memorizar y a vivir la palabra de Dios. Y si usted todavía no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal y no tiene el Espíritu Santo de Dios, arrepiéntase de sus pecados. Dios está listo a perdonarle a través de Cristo y le recompensará y pondrá dentro de usted su Santo Espíritu para que usted día en día sea transformado a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.